La nieve caía sobre Londres como ceniza fría, cubriendo las calles de Clerkenwell con un manto que ahogaba hasta el sonido de las campanas. Era el primer lunes de diciembre de 1882, y Edmund Ashworth caminaba por las aceras heladas con la postura encorvada de quien ha cargado demasiadas cartas ajenas y muy pocas propias. 58 años pesaban sobre sus hombros como sacos de correspondencia. 20 de esos años, exactamente 20 Navidades, los había pasado entregando felicitaciones, invitaciones a cenas familiares, paquetes envueltos en papel dorado que crujían con promesas de alegría. Manos ansiosas los recibían. Rostros se iluminaban. Puertas se abrían dejando escapar el aroma de los pudines y el calor de las chimeneas. Edmund nunca entraba. Su uniforme de cartero de la Royal Mail, azul oscuro con botones de latón que alguna vez brillaron, estaba raído en los codos y gastado en las rodillas. Sus guantes tenían agujeros por donde el frío mordía sus nudillos enrojecidos. Pero lo peor no era el frío de diciembre. Lo peor era el calor, ese resplandor dorado que emanaba de las ventanas decoradas con acebo y velas, ese calor que le recordaba lo que una vez tuvo y lo que el fuego le arrebató. La oficina postal de Farringdon Road olía a papel mojado, tinta y cera de lacre. El señor Grimsby, el jefe de correos, un hombre pequeño con bigotes demasiado grandes para su rostro, lo esperaba junto al mostrador de roble oscuro. «Ashworth», dijo con la voz nasal de quien ha inhalado polvo de sobres toda su vida. «Última semana. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh?» Edmund no respondió. El tiempo no pasaba rápido. Cada Navidad se arrastraba como una herida que no cicatriza. «Tengo una ruta especial para ti», continuó Grimsby, ajustándose los lentes. «Entregas finales antes de tu jubilación. Nada complicado, la mayoría son las direcciones habituales, pero...» hizo una pausa incómoda. «Hay una que no hemos cubierto bien últimamente». Edmund esperó, sintiendo ya el peso de lo que vendría. El Hospicio de Santa Clara, en Gray's Inn Road. El nombre cayó en el silencio como una piedra en un pozo congelado. Edmund sintió que algo se contraía en su pecho, algo que llevaba 2 décadas atrincherado detrás de costillas y silencio. «No», dijo simplemente. «Ashworth, por favor, no». Grimsby suspiró, quitándose los lentes para limpiarlos con un pañuelo arrugado. «Mira, sé que ese lugar tiene historia para ti, todos lo sabemos, pero Jennings está enfermo, Peterson se rompió la pierna y tú eres el único que conoce esas calles como la palma de tu mano. Son solo 3 entregas, 3 sobres. Probablemente ni siquiera tengas que entrar». Edmund apretó los puños dentro de sus guantes rotos. Santa Clara. El nombre le traía ecos de hace 20 años. De una noche de diciembre en que el fuego consumió su casa en Lamb's Conduit Street. Su esposa, Clara, la mujer cuyo nombre el hospicio llevaba por pura, cruel coincidencia, había muerto intentando salvar a su hija Lily de las llamas. Edmund había estado trabajando hasta tarde, entregando correspondencia navideña. Cuando llegó, solo encontró cenizas, humo y el olor dulzón de la carne quemada que nunca abandonó su memoria. Los bomberos le dijeron que habían llevado a algunos heridos al hospicio más cercano. Edmund corrió por las calles nevadas, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo contra un ataúd. Pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Su esposa había muerto en el camino. Su hija, de solo 7 años, exhaló su último aliento en una cama de sábanas grises, rodeada de extraños. Edmund nunca volvió a entrar a Santa Clara. 3 sobres, repitió Grimsby. Es todo lo que te pido. Después de esto, eres libre. Pensión completa, un poco de paz. Puedes irte a la costa, visitar a tu hermana en Brighton. Olvidarte de todo esto. Edmund miró por la ventana. La nieve seguía cayendo, indiferente, eterna.
No había escapatoria de la nieve, no había escapatoria de diciembre. «Dame las cartas», dijo finalmente, con una voz que sonaba como grava bajo ruedas de carruaje. El Hospicio de Santa Clara era un edificio gris de 3 pisos, que parecía inclinarse bajo el peso de su propia miseria. Las ventanas estaban empañadas por dentro, y las cortinas, donde las había, eran jirones de tela descolorida. Un letrero de madera colgaba torcido sobre la puerta. Hospicio de Santa Clara, fundado en 1823. Caridad cristiana para niños desamparados. Edmund se detuvo en la acera, mirando el edificio como si fuera una boca abierta lista para tragárselo. Podía oír, incluso desde la calle, la tos seca y entrecortada de los enfermos. Podía imaginar el olor: orina, desinfectante barato, sopa aguada de col. Sus manos temblaban, no de frío, sino de algo más profundo, mientras sacaba los 3 sobres de su bolsa de cuero. 2 eran cartas oficiales, probablemente del consejo parroquial o de algún benefactor que enviaba su caridad anual con la misma emoción con que uno paga impuestos. El tercero era más pequeño, más delgado, y estaba dirigido con una caligrafía infantil e irregular: «A quien pueda encontrar la alegría». No había remitente, no había sello postal. Alguien lo había dejado en la oficina de correos con la esperanza de que algún cartero bondadoso lo recogiera y lo entregara a alguien, a quien fuera, a quien lo necesitara. Edmund frunció el ceño. Odiaba estas cartas. Odiaba la ingenuidad de quien creía que la alegría era algo que se podía encontrar, como una moneda perdida en la nieve. Subió los escalones de piedra, gastados en el centro por décadas de pies descalzos, y golpeó la puerta con el aldabón de hierro. El sonido resonó hueco, como un golpe en una tumba. Una mujer abrió. Tenía el rostro de quien ha visto demasiado sufrimiento y ha desarrollado inmunidad a él. Su delantal gris estaba manchado de quién sabe qué fluidos, y sus manos, rojas y agrietadas, olían a lejía. «¿Sí?», dijo con la impaciencia de quien tiene 100 tareas y solo 2 manos. «Correo», dijo Edmund, extendiendo los 2 sobres oficiales. «Para la administración». La mujer los tomó sin mirar, ya dándose la vuelta. «Espere», dijo Edmund, aunque no sabía por qué. «Este otro…» le mostró el sobre pequeño con la dirección extraña. La mujer entrecerró los ojos. «Ah, ese. Es del niño del ático. Tomás lleva semanas intentando que alguien se lo lleve. Pobre criatura, no llegará ese año nuevo, según el doctor». Su voz era plana, práctica, sin crueldad ni compasión, solo el tono de quien ha visto demasiadas muertes infantiles para llorar por cada una. «¿Quiere que se lo entregue?», preguntó Edmund. «Entregárselo. Es del niño. Él lo escribió. Quiere que alguien lo lleve, a quien sea que pueda encontrar la alegría, sea lo que sea que eso signifique». La mujer suspiró. «Si quiere ser amable, llévelo. Haga lo que haga con él, quémelo, tírelo al río. Pero si lo hace, por favor no se lo diga. Déjelo morir pensando que su carta llegó a algún lugar bonito». Y con eso cerró la puerta. Edmund se quedó en los escalones, sosteniendo el sobre como si fuera una brasa caliente. Podía tirarlo, debería tirarlo. No era su responsabilidad dar falsas esperanzas a niños moribundos. Pero mientras bajaba los escalones, escuchó algo que lo detuvo en seco. Una voz infantil, débil pero clara, cantando desde alguna ventana del ático. «En el cielo brilla una estrella que guía al pastor y al rey, que brilla para ti, que brilla para mí, en esta Nochebuena». Edmund cerró los ojos. Su hija solía cantar ese mismo villancico. Guardó la carta en el bolsillo más profundo de su abrigo y se alejó rápidamente, como si la velocidad pudiera dejarlo atrás a él mismo. Esa noche, en su habitación alquilada, un cuarto pequeño sobre una sastrería en Holborn,
Edmund se sentó junto a su estufa de carbón y sacó la carta. La sostuvo sobre las llamas, listo para soltarla, pero no lo hizo. En cambio, la abrió. Dentro, con una letra temblorosa que luchaba por mantenerse en línea recta sobre papel barato, leyó: «Querido, quien pueda encontrar la alegría. No sé quién es usted, pero espero que esté bien. Mi nombre es Thomas Whitmore y tengo 10 años. Vivo en el hospicio de Santa Clara. Tengo tisis, que es cuando toses sangre y no puedes respirar bien. La señora Dawson dice que probablemente me iré pronto al cielo, así que quiero dejar algo antes de irme. He estado haciendo una lista de cosas hermosas que aún existen, porque a veces, cuando duele mucho respirar, pienso que no queda nada bueno. Pero luego miro por la ventana y veo algo, y recuerdo que el mundo es más grande que esta cama. Aquí está mi lista: el olor del pan fresco de la panadería de la calle, la risa de alguien que no sabía que lo estaban escuchando, la primera nevada del año, la vi desde mi ventana, el calor de una vela en la oscuridad, el sonido de las campanas de la iglesia el domingo, un botón dorado que alguien perdió, una pluma de gorrión que entró por la ventana, el color rojo de un listón en la nieve, las estrellas, cuando las nubes se abren, la amabilidad de extraños, como usted, que lleva esta carta. Si usted lee esto, significa que alguien todavía cree que vale la pena buscar la luz. Por favor, llévele esto a quien lo necesite más que yo. Con cariño, Thomas Whitmore, Hospicio de Santa Clara, Ático». Edmund leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente, la guardó en su bolsillo y se quedó mirando el fuego hasta que se consumió en brasas. No durmió esa noche. Y cuando el amanecer gris iluminó las ventanas de Londres, Edmund Ashworth, quien había pasado 20 años evitando la luz, supo que tendría que regresar a Santa Clara, porque por primera vez en 2 décadas, algo en su pecho helado había comenzado a derretirse, y dolía más que el frío. Durante 2 días cumplió con sus entregas habituales: paquetes navideños, invitaciones a cenas, tarjetas con grabados dorados de ángeles y campanas, sin pensar en el niño del ático. O al menos eso se decía a sí mismo cada vez que sus dedos rozaban el sobre en su bolsillo. Pero la carta pesaba, no en gramos ni en onzas, sino de esa manera en que pesan las cosas que exigen ser atendidas, como una deuda impaga, como una promesa rota, como el nombre de alguien que nunca debiste olvidar. La primera vez que intentó deshacerse de ella fue el martes por la noche. Regresó a su cuarto después de una jornada especialmente larga. Sus pies dolían, sus manos estaban entumecidas y el frío de diciembre había penetrado tan profundo en sus huesos que dudaba que algún fuego pudiera expulsarlo. Se quitó el abrigo, encendió su estufa de carbón y sacó la carta del bolsillo interior. La sostuvo sobre las llamas. «Es solo papel», murmuró. «Tinta y papel. Nada más». Pero sus dedos no la soltaron. «A quien lo necesite más que yo», había escrito el niño. Como si Thomas, moribundo en una cama de hospicio, tosiendo sangre en la oscuridad, no fuera quien más necesitaba esperanza en todo Londres. Edmund cerró los ojos y dejó caer la carta al fuego. Durante 3 segundos vio cómo las llamas lamían los bordes del sobre, cómo el papel comenzaba a ennegrecerse, cómo las letras infantiles se retorcían bajo el calor. Luego, sin pensarlo, hundió la mano en las brasas y la rescató. Se quemó 2 dedos. El dolor era agudo, inmediato, purificador. Maldijo entre dientes, envolviéndose la mano con un trapo húmedo mientras la carta, chamuscada en los bordes pero intacta, yacía sobre la mesa como un reproche silencioso. «Estúpido viejo», se dijo a sí mismo. «Estúpido, sentimental, inútil viejo». Pero cuando se acostó esa noche, guardó la carta debajo de su almohada. La segunda vez fue el miércoles al mediodía.
Sus entregas lo llevaron cerca del puente de Blackfriars, donde el Támesis fluía gris y pesado bajo el cielo de invierno. La nieve se había convertido en aguanieve, y el río arrastraba témpanos de hielo sucio entre sus aguas turbias. Edmund se detuvo en medio del puente. A su alrededor, Londres continuaba con su bullicio indiferente, vendedores ambulantes gritando precios, caballos arrastrando carruajes, niños descalzos corriendo entre las piernas de los transeúntes. Nadie lo miraba. Nadie le prestaba atención a un cartero viejo parado junto a la barandilla de hierro. Sacó la carta. El viento la agitó en su mano, como si el papel mismo luchara por permanecer con él. «No es mi responsabilidad», dijo en voz alta, aunque nadie lo escuchaba. «No pedí esto, no le debo nada a ese niño. Con cariño, Thomas Whitmore». Edmund apretó los dientes y arrojó la carta al río. La vio caer, girando en el aire como una hoja de otoño, hasta que tocó la superficie del agua y comenzó a hundirse. El Támesis se la tragó sin ceremonia, sin drama. En 3 segundos había desaparecido entre las olas grises. Edmund exhaló. Sintió algo parecido al alivio, o quizás al vacío. Era difícil distinguir entre ambos después de tanto tiempo. Se dio la vuelta y continuó caminando hacia el norte, hacia Clerkenwell, hacia sus entregas pendientes. Pero cuando metió la mano en su bolsillo 1 hora después, buscando sus guantes, sus dedos tocaron algo suave y rectangular. Edmund se detuvo en seco. Sacó el sobre. Era la misma carta. Los bordes, chamuscados por el fuego del martes, seguían ahí, pero el papel estaba seco, completamente seco, como si nunca hubiera tocado el agua. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se obligó a respirar. «Es imposible», pensó. «Debo haber sacado otra cosa del bolsillo. Debo haber estado distraído. Debo...» Pero no había otra explicación. Era la misma carta. La misma caligrafía infantil, el mismo mensaje. Edmund miró a su alrededor, como esperando que alguien, Dios, el diablo, algún testigo invisible, se revelara y le explicara la broma cruel que le estaban jugando. Nadie apareció. Solo la nieve, cayendo de nuevo, suave e implacable. La tercera vez fue el jueves por la noche, y para entonces Edmund estaba comenzando a dudar de su propia cordura. Había entregado todas sus cartas del día en un estado de distracción febril. 2 veces se había equivocado de dirección. Una vez había entregado un paquete a la casa incorrecta y había tenido que regresar corriendo para corregir su error antes de que Grimsby se enterara. La carta permanecía en su bolsillo como una brasa viva. Cuando cayó la noche, Edmund caminó hacia el norte, más allá de Clerkenwell, más allá de las últimas casas iluminadas, hasta los campos abiertos de Islington, donde la ciudad se disolvía en granjas y descampados. La nieve cubría todo. No había luces, no había testigos. Solo el silencio blanco y absoluto del invierno. Edmund cavó un agujero en la nieve con sus manos desnudas hasta que tocó la tierra helada. Puso la carta en el fondo. Luego la cubrió con tierra, piedras y nieve, apisonándola con fuerza hasta que no quedó rastro visible. «Quédate ahí», susurró. «Quédate enterrada. Déjame en paz». Se alejó sin mirar atrás, caminando rápido, casi corriendo, resbalando en los parches de hielo, jadeando en el aire frío que le cortaba los pulmones. Cuando llegó a su cuarto, se dejó caer en la cama sin quitarse las botas. No encendió la estufa. No cenó. Se quedó acostado en la oscuridad, mirando el techo, esperando el amanecer. A la medianoche sintió algo presionando contra su pecho. Edmund se incorporó de golpe con el corazón desbocado, metió la mano dentro de su camisa y sacó el sobre. La carta, de nuevo, intacta, seca, con los bordes chamuscados y la caligrafía infantil tan clara como el primer día. Esta vez, Edmund
No gritó, no maldijo, no lloró. Solo se quedó sentado en la oscuridad, sosteniendo el papel entre sus manos temblorosas, mientras algo dentro de él, algo que llevaba 20 años congelado, comenzaba finalmente a quebrarse. La cuarta noche, Edmund dejó de resistirse. Encendió todas las velas que tenía en su cuarto, 6 en total, que compró con los últimos peniques que le quedaban. Las dispuso en círculo sobre la mesa. Luego se sentó, extendió la carta frente a él y la leyó de nuevo. Pero esta vez no solo leyó las palabras, las sintió, el olor del pan fresco de la panadería de la calle. Edmund recordó a Clara, su esposa, horneando pan los domingos. El aroma llenaba toda la casa. Lily, su hija, se sentaba en el suelo de la cocina esperando el primer pedazo caliente con mantequilla. La risa de alguien que no sabía que lo estaban escuchando. Lily se reía así. Ese tipo de risa espontánea, pura, que brota de los niños cuando descubren algo maravilloso, un insecto brillante, una nube con forma de conejo, la manera en que el hielo cruje bajo sus zapatos. El calor de una vela en la oscuridad. Edmund miró las 6 velas ardiendo frente a él. No eran solo luz, eran compañía. Eran prueba de que alguien había decidido, contra toda lógica, encender una llama en lugar de rendirse a la oscuridad. Siguió leyendo. Cada ítem de la lista era una pequeña puerta que se abría en su memoria, dejando entrar no solo dolor, sino también, y esto era lo más extraño, belleza. Porque Thomas tenía razón, el mundo era hermoso, incluso en diciembre, incluso en el hospicio, incluso cuando dolía tanto respirar que querías rendirte. Por favor, llévele esto a quien lo necesite más que yo. Edmund leyó esa línea una y otra vez hasta que las palabras perdieron su forma y se convirtieron en algo más grande que el lenguaje. Una petición, una ofrenda, una última voluntad de un niño que sabía que se estaba muriendo, pero que aún así quería dejar algo hermoso en el mundo. Y entonces Edmund comprendió. La carta no iba dirigida a un extraño lejano. No estaba destinada a algún filántropo rico o a un sacerdote compasivo. La carta era para él, Edmund Ashworth, cartero, viudo, hombre que había pasado 20 navidades entregando alegría ajena sin permitirse sentir la propia. Thomas lo había sabido de alguna manera, o quizás la carta misma lo sabía, o quizás, y esto era lo más aterrador, el universo había decidido que Edmund no podía pasar una Navidad más huyendo de su propio corazón. Las lágrimas llegaron sin permiso, primero una, luego 2, luego un torrente que Edmund no pudo contener ni controlar. Lloró como no había llorado desde la noche del incendio. Lloró por Clara, por Lily, por los 20 años que había pasado enterrado vivo en su propio dolor. Y lloró por Thomas, un niño de 10 años, que estaba muriendo en un ático frío, pero que aún tenía la fuerza para hacer una lista de cosas hermosas. Cuando finalmente se calmó, con las velas consumiéndose, con el amanecer comenzando a teñir las ventanas de gris, Edmund tomó una decisión. Si la carta no podía ser destruida, entonces tendría que ser entregada, propiamente, como debía ser. Y Edmund sabía exactamente a quién. El viernes por la mañana, Edmund no fue a la oficina de correos. En cambio, fue al hospicio de Santa Clara. La misma mujer de antes, la señora Dawson, según recordaba vagamente, abrió la puerta con la misma expresión de impaciencia cansada. «¿Otra vez usted? ¿Más cartas?» «No», dijo Edmund, y su voz sonó diferente incluso para él, más firme, más viva. «Vengo a ver al niño, Thomas Whitmore». La mujer parpadeó, sorprendida. «¿Al niño? ¿Por qué?» «Tengo algo que devolverle». La señora Dawson lo estudió por un largo momento, como si intentara descifrar si Edmund era una amenaza o una bendición. Finalmente suspiró y se hizo a un lado.
Ático este. Tercera puerta a la izquierda. No lo canse. Y si tose sangre, llámeme inmediatamente. Edmund subió las escaleras. Los peldaños crujían bajo su peso. Las paredes estaban manchadas de humedad. El olor, ese olor a enfermedad y desinfectante, era tan fuerte que tuvo que respirar por la boca. Pero siguió subiendo. Cuando llegó al ático, encontró una hilera de camas de hierro, la mayoría ocupadas por niños que dormían o miraban el techo con ojos vacíos. Algunos no tenían más de 5 años, otros eran adolescentes con caras demasiado viejas para sus cuerpos jóvenes. La tercera puerta a la izquierda no era realmente una puerta, sino una cortina raída. Edmund la apartó y entró. Thomas Whitmore estaba acostado junto a la ventana, envuelto en mantas grises. Era pequeño para sus 10 años, con el cuerpo consumido por la enfermedad. Su piel tenía un tono ceniciento, sus labios estaban agrietados, pero sus ojos, esos ojos grises y brillantes, estaban vivos. Cuando vio a Edmund, sonrió. «Hola», dijo con una voz que era apenas un susurro. «¿Vino a traer cartas?» Edmund se acercó lentamente, quitándose el sombrero. «Vine a devolver una», dijo, sacando el sobre del bolsillo. «Creo que me equivoqué de destinatario». Thomas miró la carta. Su sonrisa se hizo más amplia. «¿La leyó?» «Sí». «¿Y? ¿Encontró algo hermoso?» Edmund se sentó en el borde de la cama. Sus manos, esas manos viejas y gastadas que habían sostenido miles de cartas, temblaban ligeramente. «Sí, muchacho», dijo y su voz se quebró. «Encontré algo hermoso». Thomas tosió, una tos profunda y húmeda que hizo que todo su cuerpo se sacudiera. Pero cuando pasó, seguía sonriendo. «Me alegro», susurró, «porque a veces pienso que el mundo es feo, pero luego recuerdo mi lista y sé que no lo es, ¿verdad?» Edmund miró por la ventana. La nieve caía de nuevo, suave y constante. Las campanas de una iglesia cercana comenzaron a repicar, marcando las 9 de la mañana. En la calle, una mujer vendía castañas asadas, y el aroma llegaba incluso hasta el ático. «No», dijo Edmund, «el mundo no es feo. Está lleno de cosas hermosas, solo que a veces olvidamos mirar». Thomas asintió, como si Edmund acabara de confirmar algo que él había sabido todo el tiempo. «¿Usted lo había olvidado?» «Sí». «¿Y ahora se acuerda?» Edmund tragó saliva. Las lágrimas amenazaban con regresar, pero esta vez las dejó venir. «Sí, Thomas, ahora me acuerdo». El niño extendió su mano. Pequeña, frágil, con la piel tan translúcida que Edmund podía ver las venas azules debajo. Edmund la tomó con cuidado, como si sostuviera algo infinitamente precioso y a punto de romperse. «Gracias por leer mi carta», dijo Thomas. «¿Sabe? Creo que usted era el destinatario correcto después de todo». Y en ese momento, en un ático frío de un hospicio gris, mientras la nieve caía sobre Londres y las campanas repicaban en la distancia, Edmund Ashworth sintió algo que no había sentido en 20 años. Sintió que su corazón, ese músculo congelado que había dejado de latir realmente la noche del incendio, comenzaba, lenta pero firmemente, a despertar. Edmund no regresó a su cuarto esa noche, después de pasar la tarde junto a la cama de Thomas, escuchando las historias del niño sobre los gorriones que visitaban su ventana, sobre el botón dorado que había encontrado en el suelo y que imaginaba pertenecía a un príncipe disfrazado, sobre los sueños que tenía de lugares que nunca visitaría. Edmund supo que no podía simplemente marcharse y volver a su vida de entregas mecánicas y noches solitarias. La señora Dawson le permitió quedarse con una condición, que se hiciera útil, y así Edmund Ashworth, cartero de la Royal Mail a punto de jubilarse, pasó su primera noche en 20 años sirviendo a otros. Ayudó a llevar cubos de agua caliente para los baños de los niños enfermos.
cambió sábanas manchadas de sudor y sangre, sostuvo manos pequeñas cuando las pesadillas los despertaban gritando. Y cuando Thomas comenzó a toser violentamente a las 3 de la madrugada, esa tos terrible que sacudía su cuerpo frágil como si intentara expulsar su propia alma, Edmund estuvo ahí, sosteniéndolo, susurrándole palabras de consuelo que ni siquiera sabía que recordaba. «Ya pasó, muchacho, ya pasó. Estoy aquí. No estás solo». Cuando Thomas finalmente se calmó y volvió a quedarse dormido, Edmund se sentó en la silla junto a la ventana, exhausto pero extrañamente despierto. Afuera, Londres dormía bajo un manto de nieve fresca. La luna llena convertía las calles en ríos de plata. Y fue entonces cuando Edmund notó algo extraño en el vidrio de la ventana. Thomas había estado dibujando con su aliento. En el cristal helado, con el dedo tembloroso, había trazado formas. Una estrella, un árbol, una casa con chimenea humeante, 3 figuras tomadas de la mano. Edmund se inclinó más cerca. Las figuras eran una familia. Un hombre, una mujer, un niño. Como nosotros, pensó Edmund, como Clara, Lily y yo. Pero había algo más. Alrededor de los dibujos, Thomas había escrito palabras en letras pequeñas e irregulares. Lo que fue, lo que es, lo que podría ser. Edmund tocó el vidrio con la yema de sus dedos. El frío le mordió la piel, pero no retiró la mano. En cambio, miró más profundamente, y en el reflejo nebuloso del cristal vio algo imposible. Vio su propio rostro, pero no como era ahora, viejo, arrugado, endurecido por 2 décadas de dolor. Vio su rostro como había sido 20 años atrás, cuando todavía sonreía, cuando todavía creía que el mundo era bueno. Y detrás de él, en el reflejo, vio 2 figuras más. Clara, Lily. Su esposa sostenía una vela, su hija sostenía un ramo de acebo. Ambas sonreían. Edmund jadeó y retrocedió, tropezando con la silla. El ruido despertó a Thomas, quien parpadeó somnoliento. «Señor Edmund, ¿está bien?» Edmund respiraba entrecortadamente, con el corazón golpeándole las costillas. Se obligó a calmarse, a sonreír, aunque su sonrisa temblaba. «Estoy bien, muchacho. Solo un mal sueño». Pero Thomas no parecía convencido. Sus ojos grises, demasiado sabios para un niño de 10 años, estudiaron a Edmund con una percepción inquietante. «A veces veo cosas en la ventana», dijo en voz baja, «cosas que no están realmente ahí, o cosas que estuvieron, o que estarán. No sé explicarlo bien». Edmund volvió a mirar el cristal. Ahora solo mostraba su propio reflejo, un viejo cansado en un ático frío. Nada más. «¿Qué ves tú?», preguntó Edmund, y su voz sonaba ronca. Thomas sonrió con tristeza. «Veo a mi madre. Murió cuando yo tenía 3 años. No recuerdo su cara, pero a veces, cuando dibujo en el vidrio, aparece y me sonríe». Hizo una pausa, tosiendo ligeramente. «La señora Dawson dice que es solo la fiebre, pero yo creo que es algo más. Creo que las ventanas son puertas, no para pasar, sino para ver, para recordar». Edmund sintió que algo se rompía dentro de él. No dolorosamente, sino como cuando el hielo de un lago se quiebra en primavera, permitiendo que el agua fluya de nuevo. «Tomás», dijo lentamente, «¿puedo contarte algo?» El niño asintió. Y entonces Edmund, por primera vez en 20 años, habló de ellas. Le contó sobre Clara. Cómo se habían conocido en una feria de primavera, cuando él tenía 18 y ella 17. Cómo ella vendía cintas y él había comprado todas las que tenía solo para tener una excusa para hablar con ella. Cómo se casaron un año después en una iglesia pequeña en Bloomsbury, con solo 3 testigos y un ramo de flores silvestres. Le contó sobre Lily, cómo había nacido en pleno invierno, durante una tormenta de nieve tan fuerte que el médico no pudo llegar a tiempo.
Cómo Clara había dado a luz con solo Edmund y una vecina para ayudar. Cómo, cuando Lily finalmente lloró, ese primer llanto que anuncia vida, Edmund había llorado también, de alivio y asombro. Le contó cómo Lily crecía como una flor salvaje, siempre riendo, siempre cantando, siempre encontrando magia en las cosas más pequeñas. Un caracol en el jardín, un pedazo de vidrio coloreado, la manera en que la luz del atardecer pintaba las paredes de dorado. Y luego, con la voz quebrada pero firme, le contó sobre el fuego. «Era Nochebuena», dijo Edmund, mirando sus manos. «Yo estaba trabajando tarde. Había muchas cartas que entregar y quería ganar dinero extra para comprarle a Lily una muñeca que había visto en una vitrina. Clara horneó pan esa tarde. Debe haber dejado una vela demasiado cerca de las cortinas, o quizás fue el aceite de la lámpara. Nunca lo supimos con certeza». Thomas escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Cuando llegué a casa, la casa estaba en llamas. Los vecinos gritaban. Los bomberos intentaban apagar el fuego, pero era demasiado tarde. Clara había intentado salvar a Lily. Alguien las vio salir por la puerta trasera, pero Clara inhaló demasiado humo. Colapsó en la calle. Lily... Edmund cerró los ojos. Lily todavía respiraba cuando la trajeron aquí. A este hospicio, yo corrí como loco por las calles, pero cuando llegué ya se había ido. Murió cantando. Un villancico. Eso me dijeron. Ni siquiera tenía miedo. Solo se fue. El silencio llenó el ático. Solo se oía el viento golpeando las ventanas y la respiración trabajosa de los niños dormidos. ¿Y usted?, preguntó Thomas suavemente. ¿Qué hizo después? Edmund abrió los ojos. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero no intentó detenerlas. «Me convertí en piedra», dijo simplemente. «Dejé de sentir, dejé de vivir. Seguí caminando, seguí respirando, seguí entregando cartas. Pero por dentro morí esa noche con ellas». Thomas extendió su mano pequeña y tocó la de Edmund. «Pero ahora está aquí», dijo el niño. «Conmigo. Eso significa que no está muerto por dentro, ¿verdad?» Edmund miró esos ojos grises llenos de sabiduría imposible. «No lo sé, muchacho. No lo sé. Yo creo que sí lo sabe», dijo Thomas con una sonrisa débil. «Creo que por eso la carta volvía a usted, porque necesitaba recordar que todavía puede sentir, que todavía está vivo». Esa noche, Edmund soñó. En el sueño, estaba de nuevo en su antigua casa en Lamb's Conduit Street, pero no estaba en llamas. Estaba intacta, cálida, llena de luz dorada. Las cortinas estaban decoradas con guirnaldas de acebo. Una corona de muérdago colgaba de la puerta. Y en la sala, junto al fuego, Clara y Lily lo esperaban. «Llegas tarde», dijo Clara con una sonrisa, sin reproche en su voz. «Lo siento», dijo Edmund. «Había muchas cartas que entregar». «Siempre hay muchas cartas», respondió Clara, riendo suavemente. «Pero ahora estás aquí. Eso es lo que importa». Lily corrió hacia él y lo abrazó. Edmund la levantó, tan ligera, tan pequeña, y la sostuvo contra su pecho. Podía oler su cabello, esa mezcla de jabón y nieve fresca. Podía sentir su corazón latiendo contra el suyo. «Papá», dijo Lily, «¿por qué estás tan triste?» Edmund no sabía qué responder. En el sueño, las palabras no venían fácilmente. «No estoy triste, cariño». «Sí lo estás», insistió Lily. «Puedo verlo, pero no tienes que estarlo. Mamá y yo estamos bien. ¿Ves?», señaló la ventana. «Mira afuera». Edmund miró. A través del cristal, vio no la calle de Londres que conocía, sino un jardín infinito cubierto de nieve. Y en ese jardín, cientos de niños jugaban, reían, construían muñecos de nieve y lanzaban bolas de nieve entre árboles brillantes con hielo. «Todos los niños que se fueron están aquí», explicó Lily.
Todos están cuidados, todos están felices, así que no tienes que preocuparte por nosotros. Pero los extraño, dijo Edmund, y su voz se quebró. Los extraño tanto. Clara se acercó y puso su mano en su mejilla. Y nosotras te extrañamos a ti. Pero Edmund, amor mío, no puedes quedarte aquí. No todavía. Tienes trabajo que hacer. ¿Qué trabajo? Ya no entrego cartas. Me estoy jubilando. No ese trabajo, dijo Clara. El trabajo real, el trabajo del corazón. Lily asintió con entusiasmo. Hay un niño que te necesita, papá. Un niño que está solo y asustado y que no tiene a nadie que lo sostenga cuando tiene miedo. Thomas, susurró Edmund. Sí, dijo Clara. Thomas, y no solo él, hay muchos otros, todos esperando que alguien les recuerde que el mundo es hermoso, que vale la pena estar vivo, incluso cuando duele. Pero no sé cómo, dijo Edmund. No sé cómo hacer eso. No sé cómo volver a sentir. Lily tomó su mano y la colocó sobre su propio corazón. Así, dijo simplemente. Solo recuerda que el amor no termina cuando alguien se va. Sigue viviendo, sigue creciendo, como las flores en primavera, como las velas en la oscuridad, como las cartas que vuelan a través del invierno buscando a quien las necesite. Edmund miró a su hija, su hermosa, imposible hija, y sintió que algo dentro de él, algo que había estado congelado durante 20 años, finalmente se derretía por completo. ¿Qué hago?, preguntó. ¿Cómo empiezo? Clara sonrió. Ya empezaste, amor. El momento en que leíste la carta de Thomas, el momento en que decidiste regresar, el momento en que permitiste que tu corazón volviera a romperse. Ese fue el comienzo. Lily lo abrazó una última vez. Ahora solo tienes que seguir, papá, un paso a la vez, una carta a la vez, un corazón a la vez. ¿Los volveré a ver?, preguntó Edmund desesperado. Siempre que mires por la ventana correcta, dijo Clara. Siempre que dibujes con el aliento en el cristal, siempre que recuerdes que el amor no muere, solo cambia de forma. Y entonces, antes de que Edmund pudiera decir nada más, el sueño comenzó a desvanecerse. La casa se disolvió en luz. Las voces de Clara y Lily se convirtieron en eco, luego en susurro, luego en silencio. Edmund despertó con las primeras luces del alba. Estaba en la silla junto a la ventana de Thomas. Su cuello dolía, su espalda protestaba, pero su corazón, ese músculo que había dejado de funcionar realmente hacía tanto tiempo, latía con fuerza, con propósito. Thomas todavía dormía, respirando de manera trabajosa pero estable. Edmund se levantó lentamente y miró por la ventana. El sol comenzaba a asomar entre los edificios de Londres, tiñendo la nieve de rosa y oro. Las campanas de las iglesias comenzaron a repicar. Era sábado. Faltaba una semana para Navidad. Y Edmund Ashworth, por primera vez en 20 años, sintió algo que había olvidado que existía. Sintió esperanza. Tocó el cristal de la ventana donde Thomas había dibujado sus figuras. La escarcha había borrado los detalles durante la noche, pero las formas todavía eran visibles. Edmund cerró los ojos y con su propio aliento dibujó algo nuevo en el vidrio. Dibujó un corazón, y dentro del corazón escribió 3 palabras. Nunca es tarde. Cuando Thomas despertó media hora después, vio el dibujo y sonrió. Es hermoso, señor Edmund. Edmund se sentó en el borde de la cama y tomó la mano del niño. Thomas, dijo, necesito preguntarte algo. Algo importante. ¿Sí? ¿Te gustaría tener una verdadera Navidad? No aquí, no así, sino una Navidad de verdad. Con luces, con comida caliente, con regalos, con personas que te quieran. Los ojos de Thomas se abrieron enormes. ¿Cómo? No tengo familia, no tengo dinero, no tengo... Tienes a mí,
interrumpió Edmund, y su voz era firme. Si me lo permites, si quieres, puedo intentar darte eso. Una última Navidad, la mejor Navidad. Thomas lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Me gustaría mucho, señor Edmund. Edmund apretó su mano. Entonces, eso es lo que haremos. Te lo prometo. Y cuando Edmund Ashworth hacía una promesa, la cumplía, incluso si eso significaba gastar hasta el último penique de su pensión. Incluso si eso significaba trabajar día y noche durante la última semana antes de Navidad. Incluso si eso significaba finalmente abrir su corazón de nuevo al dolor y la alegría que venían juntos inseparables como la nieve y el invierno. Porque había aprendido algo durante esa noche larga y extraña. Había aprendido que el amor no termina cuando alguien se va. Solo espera, paciente, silencioso, esperando el momento en que estés listo para dejarlo regresar. Edmund Ashworth tenía 7 días para crear un milagro. No el tipo de milagro que desciende del cielo con trompetas angelicales y luz divina, sino el tipo de milagro que se construye con manos humanas, un penique a la vez, un acto de bondad tras otro, hasta que lo imposible se vuelve real. El sábado por la mañana, Edmund fue directamente a la oficina de correos. El señor Grimsby lo recibió con su expresión habitual de desaprobación burocrática. Ashworth, llegas tarde, y según mis registros, no completaste tus entregas de ayer. Esto es... Renuncio, dijo Edmund. Grimsby parpadeó. Disculpa, que renuncio. Efectivo inmediato. Puede quedarse con mi última semana de salario. Lo necesito. ¿Lo necesitas? Edmund, tu pensión no comienza hasta... No me importa, interrumpió Edmund quitándose el uniforme de cartero por última vez. Hay cosas más importantes que el dinero. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Y salió de la oficina postal por última vez, dejando a Grimsby con la boca abierta y el uniforme azul colgando de sus manos. Edmund tenía ahorros. No muchos. 20 años de vida frugal le habían dado apenas 50 libras. Pero era suficiente. Tenía que serlo. Su primera parada fue el mercado de Smithfield. Compró un ganso, no el más grande, pero sí uno decente. Papas, zanahorias, nabos, cebollas y un pequeño pudín navideño que el vendedor le ofreció con descuento al ver la determinación en sus ojos. ¿Para su familia?, preguntó el vendedor. Edmund dudó solo un momento. Sí, dijo finalmente, para mi familia. Luego fue a una tienda de juguetes en Covent Garden. Allí, con manos temblorosas, compró 3 cosas. Un soldadito de madera pintado a mano, un trompo con rayas rojas y doradas, y, esto le costó casi 10 libras, una caja musical que tocaba Noche de Paz cuando se abría la tapa. El tendero, un hombre anciano con anteojos gruesos, envolvió cada regalo con papel de colores. «Son para niños especiales, ¿verdad?», preguntó. «Muy especiales», respondió Edmund. Su tercera parada fue una tienda de velas en Holborn. Compró 20 velas de cera de abeja, las buenas, las que no humean ni huelen mal, y un candelabro de hierro de segunda mano que había visto en la ventana. Para el lunes, Edmund había vaciado su cuarto alquilado. Le dijo a su casera que se marchaba, le pagó lo que debía, y empaquetó sus pocas posesiones en una maleta de cuero gastado. No sabía dónde viviría después de Navidad, pero eso era un problema para el futuro. El presente exigía toda su atención. El martes, Edmund habló con la señora Dawson. «Quiero organizar una cena de Navidad», le dijo. «Aquí, en el hospicio, para todos los niños». La mujer lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Una cena? Aquí, señor Ashworth, esto es un hospicio, no un hotel. No tenemos recursos para...» «Yo pagaré todo», interrumpió Edmund.
comida, decoraciones, regalos, todo. Solo necesito su permiso. La señora Dawson cruzó los brazos. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Edmund pensó en Thomas, en su lista de cosas hermosas, en la carta que no podía ser destruida, en el sueño donde Clara y Lily le habían dicho que todavía tenía trabajo que hacer. «Porque alguien me recordó que todavía estoy vivo», dijo simplemente. «Y los vivos tienen la obligación de traer luz a la oscuridad». La señora Dawson lo estudió durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Edmund, sus ojos, esos ojos cansados que habían visto demasiada muerte, se humedecieron ligeramente. «Está bien», dijo en voz baja. «Tiene mi permiso. Pero si esto sale mal, si los niños se ilusionan y luego...» «No saldrá mal», prometió Edmund. «Le doy mi palabra». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Edmund transformó el comedor del hospicio, una sala gris con mesas de madera astillada y bancos desvencijados, en algo que se parecía, al menos un poco, a un hogar navideño. Con la ayuda de 2 vecinas que se ofrecieron como voluntarias cuando se corrió la voz de lo que estaba haciendo, Edmund colgó guirnaldas de acebo y muérdago en las paredes. No eran perfectas. Algunas ramas estaban torcidas, algunas hojas estaban marchitas, pero bajo la luz de las velas se veían mágicas. Consiguió un árbol de Navidad pequeño, un pino que un vendedor iba a tirar porque estaba un poco torcido, y lo decoró con cintas rojas, piñas pintadas de dorado y estrellitas de papel que él mismo recortó durante las noches. Preparó la comida con sus propias manos. Nunca había sido buen cocinero, eso siempre había sido el dominio de Clara, pero hizo su mejor esfuerzo. El ganso quedó un poco seco. Las papas estaban algo quemadas, pero olía bien, olía a hogar, olía a amor. Y cada noche, después de trabajar hasta que sus manos sangraban y su espalda gritaba de dolor, Edmund subía al ático y se sentaba junto a la cama de Thomas. El niño estaba empeorando. Edmund podía verlo. La tos era más frecuente. La fiebre no bajaba. Los momentos de lucidez eran cada vez más breves, pero cuando Thomas veía a Edmund, siempre sonreía. «¿Cómo va la Navidad?», susurraba. «Va bien, muchacho. Va muy bien. Solo tienes que aguantar un poco más». «¿Puedes hacer eso por mí?» «Puedo intentarlo», respondía Thomas. «Pero, señor Edmund, si no puedo, si me voy antes de Navidad, ¿me promete algo?» «Lo que sea. Prométame que igualmente hará la cena, para los demás niños. Ellos necesitan recordar que el mundo es hermoso, aunque yo no esté aquí para verlo». Edmund apretaba la mano del niño, luchando contra las lágrimas. «No te vas a ir», decía con voz firme. «No todavía. Te necesito aquí, Thomas. Te necesito para que veas lo que hemos creado, para que veas que tu carta, tu hermosa carta, cambió todo». Llegó la Nochebuena. Edmund se despertó temprano, antes del amanecer, con el corazón latiendo como un tambor. Este era el día en que cumpliría su promesa. Bajó al comedor y encendió todas las velas. 20 llamas doradas iluminaron la sala, transformándola en algo cálido y acogedor. El árbol pequeño brillaba en la esquina. Las guirnaldas colgaban festivas de las paredes. La mesa estaba puesta con platos desparejos pero limpios, y en el centro el ganso asado, dorado y humeante, esperaba junto a las verduras y el pudín. Pero lo más importante eran los regalos. Edmund había envuelto cada uno personalmente. Había uno para cada niño del hospicio, 18 en total. Algunos eran simples, una naranja, un pedazo de caramelo, un pañuelo de colores, pero cada uno fue elegido con cuidado, con amor. Y para Thomas, Edmund había guardado 3 cosas especiales: el soldadito de madera, el trompo dorado y la caja musical. A las 6 de la tarde, la señora Dawson comenzó a bajar a los niños.
Llegaron lentamente, algunos cojeando, algunos en brazos de las enfermeras, algunos tan débiles que apenas podían mantener los ojos abiertos. Pero cuando vieron el comedor, las luces, el árbol, la comida, los regalos, sus rostros se iluminaron con algo que Edmund no había visto en semanas. Asombro, alegría, esperanza. Una niña pequeña, no debía tener más de 6 años, comenzó a llorar. ¿Es real?, preguntó. ¿O estoy soñando? Edmund se arrodilló frente a ella y secó sus lágrimas con su pañuelo. Es real, pequeña. Todo es real. Y es para ustedes. Los niños se sentaron alrededor de la mesa. Edmund sirvió la comida con manos temblorosas. No era una cena perfecta. El ganso estaba seco. Las papas estaban quemadas. Pero los niños comieron como si fuera el festín de un rey, con lágrimas corriendo por sus mejillas, con sonrisas que no habían mostrado en meses. Después de la cena, Edmund repartió los regalos. Cada niño recibió el suyo con reverencia, desenvolviéndolo lentamente, como si fuera demasiado precioso para romper el papel. Y luego cantaron. Cantaron villancicos con voces débiles pero sinceras. Cantaron Noche de Paz y El Primer Noel y Ángeles hemos oído. Cantaron hasta que sus voces se quebraron, hasta que la emoción fue demasiado grande para contenerla. Y Edmund, de pie junto al árbol pequeño, con las velas iluminando su rostro surcado de lágrimas, sintió algo que no había sentido en 20 años. Sintió plenitud, pero faltaba algo. Alguien. ¿Dónde está Thomas?, preguntó Edmund a la señora Dawson. La mujer bajó la mirada. Está muy débil, señor Ashworth. No pude bajarlo. Pensé que sería mejor. No, interrumpió Edmund. No, él tiene que ver esto. Él tiene que estar aquí. Sin esperar respuesta, Edmund subió corriendo las escaleras. Sus rodillas protestaron, su corazón golpeaba dolorosamente, pero no se detuvo hasta que llegó al ático. Thomas estaba acostado en su cama, tan pálido que casi se confundía con las sábanas. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración era tan superficial que Edmund temió por un momento terrible que hubiera llegado demasiado tarde. Thomas, susurró, tomando la mano del niño. Thomas, despierta. La Navidad está aquí. Tienes que verla. Los ojos del niño se abrieron lentamente. Brillaban con fiebre, pero también con algo más. Con reconocimiento. Con amor. Señor Edmund, susurró. ¿Hicimos la Navidad? Sí, muchacho. La hicimos. Y es hermosa. Pero no está completa sin ti. ¿Puedes bajar? Solo un poco, solo para verla. Thomas asintió débilmente. Edmund lo levantó con cuidado. El niño pesaba menos que una pluma, y lo envolvió en mantas. Luego lentamente lo bajó por las escaleras. Cuando entraron al comedor, los otros niños estallaron en aplausos. ¡Thomas! ¡Llegaste! Edmund sentó a Thomas en la silla más cercana al árbol y le puso un plato con comida frente a él. El niño no comió mucho, solo un bocado de papa, un pedazo pequeño de ganso, pero sus ojos recorrían la habitación con asombro. «Es perfecto», susurró. «Es exactamente como lo imaginé». Edmund se arrodilló junto a él y sacó los 3 regalos que había guardado. «Estos son para ti». Thomas abrió el primero, el soldadito de madera. Sus dedos delgados acariciaron la pintura roja del uniforme, el pequeño rifle de madera, el rostro sonriente tallado con cuidado. «Es valiente», dijo Thomas, «como usted». Luego abrió el trompo. Lo hizo girar sobre la mesa con un movimiento débil, y los niños a su alrededor se rieron cuando las rayas rojas y doradas se convirtieron en un círculo de luz. Y finalmente abrió la caja musical. Cuando levantó la tapa, las primeras notas de Noche de Paz llenaron la habitación. Noche de paz, noche de amor. Thomas cerró los ojos, escuchando. Las lágrimas corrían por sus mejillas.
Mi madre solía cantarme esto, susurró. Antes de irse. Edmund tomó la mano del niño. Ella te está viendo ahora, dijo. Estoy seguro, y está orgullosa de ti, tan orgullosa. Thomas abrió los ojos y miró a Edmund. Señor Edmund, ¿encontró a quien entregar la carta? Edmund sonrió a través de las lágrimas. Sí, muchacho, la encontré. ¿Y era el destinatario correcto? Era el destinatario perfecto. Thomas asintió, satisfecho. Me alegro, porque creo que ya cumplí. Creo que hice lo que tenía que hacer. Creo que recordé al mundo que todavía hay belleza, ¿verdad? Edmund no podía hablar. Solo podía asentir, sosteniendo la mano del niño como si pudiera mantenerlo atado a la tierra con la fuerza de su amor. Los otros niños se acercaron, formando un círculo alrededor de Thomas, y juntos, con voces débiles pero sinceras, cantaron: Todo duerme en derredor, solo velan en la oscuridad, los amantes padre y madre, contemplando al niño Jesús. Dormid en paz, dormid en paz. Thomas murió 3 días después del Año Nuevo. Fue tranquilo, sin dolor. Se quedó dormido una tarde mientras Edmund le leía un libro junto a la ventana y simplemente no despertó. La señora Dawson lo encontró horas después, con una expresión de paz en su rostro que ella nunca había visto en un niño moribundo. «Parece que está soñando», dijo en voz baja. «Soñando con algo hermoso». Edmund lloró. Lloró como no había llorado desde el funeral de Clara y Lily. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que su cuerpo se vació de todo, excepto el amor. Pero esta vez el dolor era diferente. Esta vez el dolor venía acompañado de algo más: gratitud. Porque Thomas le había dado un regalo, el regalo más grande de todos. Le había devuelto su corazón. Edmund Ashworth vivió 15 años más. No regresó a ser cartero. En cambio, se convirtió en lo que solo podía describirse como un entregador de esperanza. Con lo poco que le quedaba de sus ahorros, alquiló un cuarto pequeño cerca del Hospicio de Santa Clara y se dedicó a visitar a los niños enfermos. Les leía libros, les contaba historias, les recordaba que el mundo era hermoso, incluso cuando dolía. Cada Navidad organizaba una cena, no tan elaborada como la primera. Nunca tuvo tanto dinero de nuevo, pero siempre con velas, siempre con amor, siempre con la certeza de que cada niño merecía recordar que era valioso. Y cada año, en Nochebuena, Edmund sacaba la caja musical que había sido de Thomas y la hacía sonar. Noche de paz, noche de amor. Los niños escuchaban, fascinados. ¿De quién era esa caja?, preguntaban, y Edmund les contaba sobre Thomas, sobre un niño de 10 años que, muriendo en un hospicio frío, había hecho una lista de cosas hermosas, sobre una carta que no podía ser destruida, sobre cómo un corazón congelado puede derretirse si encuentras el calor correcto. ¿Y la carta?, preguntaban siempre. ¿Qué pasó con la carta? Edmund sonreía. La guardo aquí, decía tocándose el pecho, donde siempre debió estar. Y cada vez que ayudo a alguien, cada vez que enciendo una vela, cada vez que recuerdo que el amor no termina, estoy entregándola de nuevo, a quien la necesite, a quien esté listo para recibirla. Edmund Ashworth murió en su sueño una noche de marzo de 1897, a los 73 años. Lo encontraron sentado en su silla junto a la ventana, con una sonrisa en los labios y la carta de Thomas, ahora amarillenta y frágil, doblada en su bolsillo. En su funeral vinieron más de 50 personas, niños que había ayudado, adultos que habían sido esos niños, enfermeras del hospicio, vecinos, extraños cuyas vidas había tocado sin siquiera saberlo. La señora Dawson, ahora anciana, con el cabello completamente blanco,
Leyó en voz alta la carta de Thomas. Su voz temblaba, pero cada palabra resonaba clara en la pequeña iglesia. Cuando terminó, dijo: Edmund Ashworth pasó 20 años muerto por dentro, pero pasó 15 años más vivo que la mayoría de nosotros lo estaremos jamás, porque aprendió lo que Thomas intentó enseñarnos a todos, que el mundo está lleno de cosas hermosas. Solo tienes que estar dispuesto a verlas, solo tienes que estar dispuesto a entregarlas. Y entonces, como si el universo mismo quisiera despedirse, comenzó a nevar. Suave, silenciosa, hermosa. Los asistentes salieron de la iglesia y levantaron sus rostros hacia el cielo, dejando que los copos cayeran sobre sus mejillas como lágrimas frías de ángeles. Y en algún lugar, en un lugar más allá de las ventanas, más allá de los sueños, más allá de la nieve y el tiempo, Edmund Ashworth estaba de nuevo en su antigua casa. Clara lo esperaba junto al fuego. Lily jugaba en el suelo con un soldadito de madera, y junto a ellos, con una sonrisa brillante y los ojos grises llenos de luz, estaba Thomas. Llegó justo a tiempo, dijo Clara abrazándolo, justo a tiempo para Navidad. ¿Otra vez?, preguntó Edmund, riendo. ¿No tuvimos suficiente con las últimas? Nunca hay suficientes Navidades, dijo Lily. No cuando tienes gente que amas a tu alrededor. Thomas se acercó y tomó la mano de Edmund. Gracias, dijo simplemente, por entregar mi carta, por entregarla a todos, por recordarnos que todavía hay belleza, terminó Edmund, que todavía hay luz, que todavía vale la pena creer. Exactamente, dijo Thomas, y juntos, una familia reunida, una promesa cumplida, un amor que nunca murió. Se sentaron junto al fuego mientras la nieve caía afuera y las campanas de todas las iglesias del cielo repicaban en celebración. Porque incluso en los lugares más oscuros, incluso en los corazones más fríos, incluso cuando todo parece perdido, la luz siempre encuentra el camino de regreso. Si estás dispuesto a entregarla, si estás dispuesto a recibirla, si estás dispuesto a creer que nunca, nunca es demasiado tarde para volver a casa.